En Mateo capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas que todas son bien conocidas para cada uno de nosotros. Ya las hemos leído, ya las hemos escuchado y bueno, yo creo que también lo más importante es que nosotros ponemos en práctica lo que leemos en la palabra del Señor. Y el mes pasado estudiamos acerca de la primera bienaventuranza que es relacionada con los pobres en espíritu. Ahora en esta tarde, gracias a Dios, continuando con las bienaventuranzas que encontramos, como ya dije, en Mateo 5, 3 al 12, pasamos a otro aspecto de la vida en el reino, de las personas que están ya viviendo en el reino de Cristo. Y el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Los que lloran son bienaventurados. Parece ser aquí, se trata de esa tristeza, de una tristeza santa, que obra verdadero arrepentimiento, vigilancia, mente humilde y dependencia continua para ser aceptado por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender, debemos de saber y debemos de esperar, que las bienaventuranzas, la bendición del Señor, la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es misericordioso. Nosotros tenemos que buscar, o el individuo debe de buscar constantemente la obra del Espíritu Santo para limpiar el mal que hace que nos alejemos a veces de la presencia del Señor. Hace que nos alejemos de Él y perder el gozo de ser consolados por Él en momentos de necesidad. El cielo es gozo de nuestro Señor, un monte de gozo hacia Él, hacia Él. Cuando nosotros sentimos ese dolor, esa tristeza, nosotros estamos en el camino hacia el Señor. Y este Señor que nos está esperando sabe que nosotros estamos cruzando por un valle de lágrimas, pero estas lágrimas van a tener recompensa algún día. Y tales dolientes de estos que se duelen ahora en este momento serán consolados por nuestro Dios completamente algún día. Esta declaración de Cristo que hace en este verso parece contradictoria. Cuando dice que los tristes son consolados, de otra manera, Él dice, felices los que lloran. ¿Cómo podemos pensar que los que están llorando son felices? No lo entendemos porque un corazón no arrepentido, una mente no cambiada, un hombre que no es pobre en espíritu, no puede llorar y por lo tanto no son bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero debemos de entender algo bien importante, porque aquí el Señor dice los que lloran. Y yo creo que casi todos lloramos. Siempre estamos llorando por algo que nos está pasando. Siempre está algo en nuestra vida que a veces nos hace llorar, nos hace suspirar, nos trae angustia, nos trae dolor. Pero, ¿qué clase de llanto es el que produce esto que estamos haciendo nosotros en este momento? Para entender esta bienaventuranza que el Señor Jesucristo está dando aquí, debemos de entender la causa de esta tristeza. Debemos entender la causa de este llanto, la causa de esta tristeza. Estos que lloran, podemos decir que se encuentran en una condición peor que los pobres en espíritu, pues están llorando, están tristes, están angustiados y por eso están llorando. Pero ¿cuál es la causa? Para entender, como ya dije, la bienaventuranza, la bendición del Señor, debemos entender la causa de este llanto. Y la causa de este llanto, hermanos, déjeme decirle que la causa de este llanto no es por pérdidas personales, no son por problemas económicos, no son por problemas de salud, no son por problemas o tristezas de un ser querido que se nos ha ido de este mundo. No es de esa tristeza que la que está hablando el Señor Jesucristo, aunque sabemos que es cierto que Dios nos consuela en cualquier tragedia que nos sobrevenga, especialmente para nosotros que estamos en el reino. Él nos está consolando en los problemas económicos, en la salud cuando estamos enfermos, en la partida de un ser querido, en el dolor que sintamos en todo momento. Él nos está consolando.
Pero el Señor, en este texto, en esta bendición, Él quiere que entendamos que este dolor, este llanto que nosotros sentimos, no es por la tristeza de estos problemas que acabo de mencionar. Él quiere que entendamos que la tristeza de la cual nosotros estamos llorando, por la cual nosotros vamos a ser consolados por Él, esta tristeza es la tristeza según Dios. Este dolor que debemos de llorar por el pecado para poder ser consolados. Si nosotros consideramos la relación entre los pobres en espíritu y los que lloran, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, es decir, cuando somos pobres en espíritu, entonces es natural que expresemos nuestra tristeza por el pecado en verdadero arrepentimiento. Es natural que oremos por nuestra pobreza espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y cuando nosotros lloramos de esta manera, cuando lo hacemos, Dios nos recibe con brazos abiertos y nos consuela. Cuando reconocemos que hemos pecado, que hemos cometido pecado contra Dios, entonces Él nos consuela en ese momento de tristeza. Cuando nos damos cuenta, cuando sabemos, entonces nosotros lloramos y así de esta manera Dios nos consuela en esos momentos difíciles. Cuando estamos en esta condición de llanto, no estamos perdiendo, sino que estamos subiendo. Los que lloran se encuentran en una etapa superior, aunque para el incrédulo que no entiende este llanto, para él los que lloran están en una etapa inferior. Pero para nuestro Señor y el verdadero discípulo de Cristo que entiende las enseñanzas de nuestro Maestro perfecto, no estamos en una condición inferior, sino que estamos ascendiendo hacia arriba. Estamos subiendo hacia arriba. Estamos subiendo, ascendiendo a la custodia de Dios. Estamos subiendo al reino celestial donde se encuentra nuestro querido Señor. ¿Por qué? Porque la manera de subir al reino es poniendo abajo nuestro yo, porque hemos entendido que hemos pecado contra Dios y estamos arrepentidos. Y solamente de esa manera, cuando nosotros expresamos nuestro arrepentimiento en llanto profundo por el pecado que hemos cometido, entonces el Señor nos consuela. Entonces estamos más cerca del Señor. Entonces el Señor quiere que entendamos que esta tristeza es la tristeza por haber ofendido a Dios. Sabemos nosotros, y todos sabemos, que el que ofende a Dios va a ser castigado. Pero la tristeza que sentimos por haber ofendido a Dios no es solamente por el castigo. No nos hemos arrepentido solamente por el castigo que resulta de esa desobediencia, sino que es una tristeza que produce verdadero arrepentimiento. Es una tristeza según Dios. En 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 9 al 10, el texto lee de esta manera: ahora me gozo, porque hayáis sido contristados. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí, mis queridos hermanos, estamos viendo la verdadera tristeza, el verdadero arrepentimiento. El apóstol Pablo les había escrito anteriormente, exhortándolos, reprendiéndolos, para que ellos se arrepintieran por algo que estaba pasando en la iglesia. Ellos recibieron la exhortación del apóstol Pablo y la pusieron en práctica.
Ellos se arrepintieron, ahora él está contento, está feliz porque ellos obedecieron la palabra del Señor a través de él. O sea que es la tristeza por haber ofendido a Dios y delante de sus ojos estamos mal. Ellos estaban mal, pero se arrepintieron. Pero ahora, después del arrepentimiento, después que ellos se arrepintieron, ahora nosotros estamos llorando de felicidad porque Dios nos ha aceptado a su lado y estamos siendo consolados por Él. Este es el consuelo que tiene aquel que llora arrepentido, no por los problemas económicos o por problemas que está pasando en su vida, sino que son las lágrimas que derrama tal vez literalmente o no literales, pero está arrepentido, llorando porque ha ofendido al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, mis queridos hijos de Dios, déjeme decirle que la tristeza no es el arrepentimiento. La tristeza es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Lo voy a volver a decir. La tristeza no es el arrepentimiento. La tristeza es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. Hemos reconocido que hemos ofendido a Dios. Y por eso venimos derramando lágrimas delante de Él, pidiéndole perdón, pidiendo su misericordia. Y Él, donde mira ese arrepentimiento verdaderamente que lo sentimos, entonces Él nos acepta y nos consuela y viene a nuestro lado para quedarse con nosotros y recibiremos esa consolación siempre, todo el tiempo, siempre y cuando nosotros sigamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y que ese verdadero arrepentimiento que hemos tenido en algún momento sea siempre allí, esté siempre allí con nosotros, que no pase, sino que al contrario, ese arrepentimiento nos debe de ayudar a seguir adelante, tratando la manera de ya no ofender a nuestro Señor. Y solamente de esa manera vamos a alcanzar la bendición de la consolación que el Señor ha prometido en este versículo que nosotros estamos estudiando. Pero debemos entender que nosotros debemos presentarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Debemos de sentir ese dolor, debemos de sentir esa tristeza verdaderamente, porque solamente así es como nosotros vamos verdaderamente a cambiar nuestra manera de pensar y al mismo tiempo vamos a cambiar nuestra manera de vivir. En Salmos capítulo 38 y el versículo 18, el texto dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Fíjense, esta es una ilustración de la tristeza bíblica. Esta es una ilustración de la verdadera tristeza y el verdadero arrepentimiento cuando un corazón ha ofendido al Señor. Aquí el salmista, lo que él está diciendo, si nos fijamos bien, él dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré de mi pecado. Él lo que está diciendo es que él se siente dolido, que está triste verdaderamente, que no está contento. Él dice: no estoy orgulloso por mi pecado, no estoy orgulloso por lo que he hecho, por la ofensa que le he hecho a Dios. Al contrario, él dice: estoy dolido, angustiado, me siento abandonado, me siento vacío, desamparado, sin la protección de Dios. O sea, por causa del pecado siento dolor en mi corazón. Y esto es algo que los hombres incrédulos, los hombres que todavía están ofendiendo a Dios, deberían dolerse por el pecado que están cometiendo, pero no lo hacen porque todavía
No han comprendido que deben de ser pobres en espíritu para poder sentir el dolor de estar ofendiendo a Dios y así recibir la limpieza de su corazón y recibir la felicidad de que Dios los está consolando, que los está perdonando, que los está recibiendo, que los tiene a su lado. Esa bendición nosotros ya la tenemos. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido y estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor y tratamos de esforzarnos diariamente para que nuestro espíritu siempre esté elevándose hacia el trono de Dios por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestra manera de vivir. O sea, que el verdadero arrepentimiento ha producido esa tristeza, ese dolor por haber ofendido al Señor. Pero ahora cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando recibimos su palabra, entonces nosotros estamos siendo consolados por nuestro Señor. Déjenme decirles que para nosotros como hijos legítimos ya de Dios y para todos aquellos que se arrepientan de su pecado y lloren por ello, está provisto un futuro de descanso y regocijo. Eso es algo que nosotros ya lo tenemos. Estamos contentos, estamos descansando ya en el Señor, pero va a haber algún día, viene ese futuro maravilloso para cada uno de nosotros. Si seguimos de esa manera, si seguimos así, va a haber un día, va a haber un momento en que ese verdadero descanso, esa verdadera felicidad, esa verdadera consolación se va a hacer perfectamente algún día ante la presencia de Dios. Cuando nosotros lloramos por la tristeza, entonces nosotros estamos tratando la manera de estar siempre cerca de Dios y lo debemos de hacer y debemos de sentir ese dolor, debemos de sentir esa tristeza siempre para que nosotros siempre podamos ser consolados con el consuelo que el Señor Jesucristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero debemos de sentir la tristeza que sintió aquella mujer pecadora que ungió los pies de Cristo con sus lágrimas. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo entró a la casa de un hombre llamado Simón. Este hombre lo invitó a su casa. El Señor entró y se sentó junto con él. Y cuando él estaba dentro de su casa, vino una mujer y empezó a llorar, empezó a tratar bien al Señor. Y este hombre, Simón, que había invitado a nuestro Señor a su casa, lo juzgó, lo criticó en su mente y en su mente dijo, si fuera profeta, conociera quién es esta mujer que lo está tocando. Pero el Señor sabía lo que este hombre estaba pensando. Y en Lucas 7, 36 al 50 habla de esto, de lo que yo les estoy diciendo. Y en el versículo 44 dice el texto, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta, hermanos, es la ilustración, este es el mensaje, esta es la bendición que el Señor está dando en Mateo capítulo 5 y el versículo cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta mujer estaba regando los pies del Señor con sus lágrimas. Estas lágrimas, este precioso líquido que brotaban de sus ojos en verdadero arrepentimiento porque había ofendido a Dios. Estas lágrimas que eran prueba de que esta mujer estaba arrepentida
y para el Señor eran de mucho valor, y ella recibió consolación porque el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Recibió consolación de parte del Hijo de Dios, el consuelo mayor que puede haber en la vida de un hombre que reconoce su condición y su necesidad de un Salvador. Así es como nosotros debemos de pensar, así es como nosotros debemos de sentir ese profundo arrepentimiento. Y como ya dije, y cuando lloramos con lágrimas literales o tal vez no literales, pero en nuestro ser, en nuestro interior, nosotros estamos llorando y queremos que el Señor esté siempre con nosotros, pero para que Él esté con nosotros debemos de sentir lo que esta mujer sintió, un verdadero arrepentimiento por el dolor, la tristeza que ella sentía por haber ofendido al Señor, y se entregó, derramó su corazón delante del Señor y el Señor la aceptó. Ella recibió consolación por las lágrimas que estaba derramando, de dolor, de culpa, de tristeza, de angustia por haber ofendido al Señor. Los que se ríen ahora, si continúan así, se lamentarán en el día de Cristo, pero los que somos afligidos ahora, en aquel día cuando Él venga, nosotros cantaremos de alegría, cantaremos de alabanza y adoraremos al Señor completamente, sin límite, como Él quiere y nosotros deseamos adorarle algún día. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para recibir consolación, para que en nosotros se haga realidad esta promesa, y para aquellos que todavía no han recibido esta consolación del Señor, esto que Él está prometiendo, también se deben de arrepentir, como lo hizo el Hijo Pródigo. Nosotros reconocemos ya qué fue lo que pasó con el Hijo Pródigo. Cuando él gastó todos sus bienes y cuando se vio muy abajo, en una situación muy difícil, el Hijo Pródigo se acordó de su padre y él dijo: he pecado contra el cielo. Y eso es lo que nosotros debemos decir, eso es lo que el individuo debe decir, reconocer que ha pecado contra Dios y decir: he pecado contra el cielo, y sentirlo de corazón y ser recibidos con los brazos abiertos, y entonces ellos y nosotros también seremos consolados. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Así también debemos de sentir ese dolor y esa tristeza por haber ofendido a Dios. Y entonces recibiremos la consolación que nuestro Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que no han sentido esta tristeza, que no se han arrepentido de lo malo que están haciendo delante de los ojos del Señor. Y nosotros que ya lo hemos hecho, nosotros que ya estamos recibiendo esta consolación, debemos de estar contentos, debemos de estar felices, que en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, el Señor está con nosotros, pero debemos nosotros de sentir, necesitamos sentir lo que aquel publicano expresó cuando dijo: sé propicio a mi pecador. Cuando estos dos hombres fueron a orar al templo, sabemos que el publicano estaba allí en un rincón, estaba tan triste, estaba tan dolido por haber ofendido al Señor, que ni se animaba a levantar los ojos al cielo, porque él se consideraba el más pecador de todos. Así es que nosotros, como el publicano, debemos de estar siempre pensando en nosotros mismos para no ofender al Señor.
ya no lo ofendemos, pero nosotros debemos de estar siempre pendientes de las cosas buenas que Dios quiere que pensemos, para que de esa manera nuestro espíritu, nuestra alma siempre esté satisfecha, que nosotros estamos haciendo lo correcto. Pero aquel que no se ha arrepentido todavía, cuando logre entender que se debe de arrepentir, debe de decir, como dijo el publicano: sé propicio a mi pecador. En otras palabras, él está diciendo: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Se sentía el más peor de todos. Y usted, mi querido amigo, si no se ha arrepentido como Dios quiere que se arrepienta, déjeme decirle que todavía está ofendiendo al Señor. Y si no se arrepiente, usted no va a poder ser consolado. La promesa del Señor, la bendición del Señor, cuando Él dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta promesa no se va a poder hacer realidad. ¿Por qué? Porque usted no quiere arrepentirse y orar por haber ofendido a Dios. También usted se debe de arrepentir, como aquellas 3,000 personas que se arrepintieron cuando escucharon el bendito mensaje del Señor, cuando escucharon por medio del apóstol Pedro el bendito mensaje de salvación. Estas 3,000 personas, allá en esa reunión, habían más de 3,000 personas, pero solamente 3,000 personas se compungieron de corazón por haber ofendido al Señor. Ellos comprendieron que habían cometido el peor pecado que ellos hubieran cometido: quitarle la vida al Hijo de Dios, quitarle la vida al Señor Jesucristo. Ellos, cuando ese terror de ese pecado que habían al Hijo del Señor, entonces ellos se ellos lloran lo más grande que ellos hubieran haber cometido en su vida. Porque en el versículo 2 y el versículo 3, el capítulo 2 y el versículo 37 de Hechos, dice el texto: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se arrepintieron, ellos sintieron ese dolor, sintieron esa tristeza. Ellos no sabían qué hacer, pero donde comprendieron el pecado más grande que habían cometido, sintieron dolor en su corazón y querían saber qué es lo que ellos podían hacer para que el Señor los perdonara, para que el Señor los limpiara. Así es que el apóstol Pedro les dice qué es lo que tenían que hacer. Ellos lo hicieron y ellos fueron consolados en ese momento, porque ellos dicen que el Señor los añadió a la iglesia. Con ellos el Señor fundó la iglesia, ellos fueron consolados. Desde ese momento ellos tenían paz en su corazón, porque ya no estaban en conflicto con el Señor por el pecado que ellos habían conocido, que habían cometido. Nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo antes de que él se convirtiera al Señor. Cuando el apóstol Pablo, que antes del llamamiento del Señor se llamaba Saulo, cuando él recibió el llamamiento del Señor y él se arrepintió y él escuchó la voz del Señor y lo recibió en ese momento, dice que él no comió ni bebió por 3 días, arrepentido, dolido, sabiendo que había cometido un gran pecado contra el Señor. Cuando él perseguía la iglesia, cuando él, antes de recibir el llamamiento del Señor, perseguía la iglesia sin darse cuenta que estaba
persiguiendo a Dios, que estaba en contra de Dios. Así es que él, después de recibir ese llamado divino, dice, y todos sabemos, que él estaba arrepentido y no comió ni bebió por 3 días hasta poder ser consolado. Después que él se bautizó, fue consolado, y entonces él empieza una vida diferente, con un nuevo corazón, con una manera nueva de pensar. Estaba dispuesto a servir a Dios. Entonces nosotros miramos que el apóstol Pablo entendió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder, porque él sintió esa tristeza grande. Entonces, así como él sintió y él entendió el sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros también debemos de sentirlo. El individuo debe de sentir y entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder sentir más la tristeza del pecado. La tristeza aumenta y nuestra capacidad de arrepentimiento profundamente aumenta para que nosotros nos podamos arrepentir, para que el individuo se pueda arrepentir, y así, arrepentido como el apóstol Pablo, entonces obedece el mandamiento del Señor y entonces está con una mente diferente, está en una capacidad de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque está siendo consolado por Él. Si el individuo no entiende lo grave que es el pecado, si no entendemos lo hermoso que Cristo es y que el sacrificio de nuestro Señor es lo que hace posible nuestra salvación, no vamos a sentir esta tristeza ni vamos a cambiar nuestra vida. Necesitamos entender lo maravilloso que es el Señor para que nosotros cambiemos nuestra vida y así nuestra manera de vivir. Y entonces, ya siendo consolados, nosotros vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos para que podamos servirle como Él quiere. Es necesario sentir el amor de Dios para sentir esta tristeza y recibir el consuelo que Dios promete para aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La perfección de Cristo y el precio que Él pagó por nuestros pecados produce esta tristeza. Si no entendemos lo grave que es el pecado, no vamos a llorar y por lo tanto no vamos a sentir tristeza y no nos vamos a entregar al Señor. No se va a entregar al Señor. ¿Por qué? Porque no está triste, no está llorando, no siente dolor en su corazón por estar ofendiendo a Dios. Primero tiene que entender que Dios lo ama, que Dios lo está llamando, que Dios le tiene paciencia, que Dios no quiere que se pierda. Pero si usted no siente ese dolor en su corazón por estar ofendiendo al Señor, esa promesa, esa bendición no va a ser para usted. Y nosotros que ya la tenemos, debemos de mantenerla siempre tomada en nuestras manos, teniéndola en nuestras manos y haciéndola nuestra cada día con nuestra manera nueva de vivir siempre. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. Esta es la bendición para los que lloran. La bendición para los que lloran es que ellos recibirán consolación. Cuando nosotros lloramos, cuando tenemos lágrimas, como ya dije, literales o no, cuando sentimos tristeza según la tristeza que Dios produce, entonces Dios no nos deja solos. Él viene a nuestro lado. Él está siempre a nuestro lado para consolarnos y para apoyarnos en todo momento. Dios no deja. Dios no nos deja solos. Dios no deja solo al cristiano fiel. Él permanece a nuestro lado para fortalecernos. Él está con nosotros en los momentos difíciles. Él está con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque nosotros
Ya no estamos en conflicto con Él, porque Él ya no está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos pedido perdón, porque hemos reconocido que le hemos ofendido, que estábamos mal delante de Él antes de recibir esta promesa, antes de recibir esta bendición. Nosotros estábamos en conflicto, estábamos lejos de Él, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo junto con Él. En Romanos capítulo 26, en Romanos capítulo 8 y el versículo 26, el texto dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el concepto de un consolador y del consuelo que Dios ofrece. Esto es lo que Él quiere darnos a nosotros. Él quiere ser nuestro consuelo. Él quiere ser nuestra esperanza. Él quiere que estemos a su lado todo el tiempo. Él quiere estar con nosotros siempre. Pero nosotros debemos entregarnos a Él y dejar que Él esté con nosotros. Nosotros sabemos que el Señor dijo antes que se fuera, Él dijo que nos iba a dejar un consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Esto, hermanos, es algo que nos debe de consolar. Esto es algo que nos debe de ayudar a mantenernos siempre contentos y felices en medio de cualquier tribulación, porque el Señor está viendo lo que estamos padeciendo. El Señor está viendo el dolor que sentimos. El Señor está viendo el problema que estamos pasando. Él está siempre a nuestro lado para ayudarnos. Él es el consolador. Él está a nuestro lado. Él está abogando por nosotros, porque nosotros, desde el momento que el individuo se entrega al Señor, ya no está solo, está alguien a su lado, está alguien que está intercediendo por él, y este que está intercediendo por él es Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Esto es el consolador. Él viene a nuestro lado a consolarnos siempre. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este consolador es el mismo abogado. Este abogado es el mismo consolador que el Señor Jesucristo prometió antes de irse. Él está a nuestro lado ayudándonos siempre en cualquier situación que nosotros no podemos resolver. Él está abogando por nosotros. Él nos está consolando. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Así es que la esperanza del Señor, la promesa del Señor, no es solamente para aquellos que ya estamos viviendo en el reino de Cristo. Los que ya estamos viviendo en el reino de Cristo, ya estamos siendo consolados. Ya tenemos la esperanza de la consolación del Señor Jesucristo, pero esta esperanza, este consuelo se extiende a todos aquellos que todavía no se han entregado al Señor. Esta esperanza, esta bendición es para usted, mi querido amigo, que no se ha entregado al Señor todavía. Usted puede decir: yo estoy bien. Usted puede decir: yo estoy bendecido por Dios. Qué bueno.
que está siendo bendecido por Dios, pero está siendo bendecido en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, porque quizás le está yendo bien en su negocio, le está yendo bien en el trabajo. Usted, su negocio va creciendo como espuma para arriba. ¡Qué bueno! Pero eso es porque Cristo, porque Dios es bueno, porque para Él no hay excepción de personas. Pero déjeme decirle que no está siendo consolado en cuanto a la salvación de su alma, porque esta consolación es solamente para aquellos que están llorando porque han reconocido humildemente, porque han reconocido que están ofendiendo al Señor. Y usted, mi querido amigo, aunque le esté yendo bien en la vida material, su vida espiritual está lejos del Señor, porque el no aceptar la palabra del Señor con humildad es pecado. Y el no recibir la palabra del Señor, el no obedecer los mandamientos del Señor como Él los dice, eso lo mantiene alejado del Señor. Y por lo tanto, usted está pecando y todavía no tiene esa relación íntima con el Señor que le permite alabarle y adorarle como Él espera. Esta promesa de Dios, si usted se arrepiente, si nos arrepentimos, recibimos la ayuda de Dios, recibimos la fuerza divina para que nosotros nos mantengamos siempre en una condición espiritual bien con el Señor. Esta es la promesa de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, recibimos la ayuda y la fuerza divina para cada uno de nosotros. ¿Cómo recibimos esta consolación? ¿Cómo recibimos nosotros este consuelo? ¿Cómo es que el Señor viene a nuestro lado para abogar por nosotros? ¿Cómo es que Él va a vivir junto a nosotros y nosotros vamos a vivir con Él? ¿Cómo nosotros recibimos esta consolación de la que Él está hablando en Mateo 5:4? Cuando nosotros lloramos arrepentidos, ¿cómo somos consolados? Recibimos la consolación principalmente en el perdón de nuestros pecados. Cuando venimos arrepentidos delante de Él, cuando entregamos nuestra vida a Él de la manera que Él lo ha dejado establecido, entonces nosotros recibimos la consolación de Dios en el perdón de pecados, o sea, que Dios nos acepta. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición de la consolación que Dios está prometiendo, la de la cual el Señor Jesucristo está hablando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros somos justificados por la fe, por haber obedecido el Evangelio de Jesucristo, por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios. Nuestra alma está tranquila. Nuestro espíritu está tranquilo. Nuestra alma está feliz, está contenta. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios, porque nos hemos entregado a Él en un verdadero arrepentimiento y le hemos pedido perdón y nos hemos entregado a Él. Le hemos dicho: Señor, aquí estoy delante de ti, quiero servirte. Quiero que me des tu paz, quiero que me des la paz en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Quiero servirte de ahora en adelante porque tú me has justificado, porque yo tengo fe en ti. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y a través de Él tengo fe en ti, y porque he creído, tú me has redimido, tú me has perdonado y la paz ha venido a mi corazón.
estoy en paz contigo, Señor, y quiero vivir de esa manera. Quiero ser consolado. Quiero que tú estés a mi lado. Quiero que me ayudes en los momentos difíciles. Yo sé que voy a tener momentos difíciles, pero ahora contigo a mi lado, las penas, las cargas espirituales y aunque sean cargas materiales, ya no las voy a llevar yo solo, ya no las voy a soportar yo solo. Tú, porque estás conmigo, las vas a tomar y me vas a ayudar en los momentos difíciles, y estos momentos de angustia ya no los voy a vivir yo solo, porque tú estás a mi lado, porque tú me has perdonado, porque tú no te acuerdas de los pecados y ofensas que yo hice en el pecado con los cuales yo te ofendía cuando no te conocía. Ahora que yo te he conocido, que yo sé que estás a mi lado, que yo sé que me estás consolando, yo sé que las cargas van a ser menos pesadas para ti, para mí, y las cargas mías, las más pesadas, las vas a tomar tú, porque tú sabes que yo no las puedo resistir y por eso tú las vas a tomar. Y entonces ya mi alma va a estar más tranquila porque tú me estás ayudando, porque tú, Señor, has dicho y yo he entendido en tu palabra que tú me haces un llamamiento y yo he escuchado ese llamamiento porque estoy cansado y no puedo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta bendición, Señor, yo la conozco y yo la tomo para mí. Yo quiero encontrar descanso para mi alma. Yo sé que he encontrado descanso para mi alma desde el momento que me entregué a ti. Desde el momento que me puse delante de ti, yo quiero caminar contigo porque yo quiero que mi alma descanse. Yo quiero que mi alma esté tranquila. Yo quiero que mi alma sea consolada en los momentos difíciles que yo tengo y que tú conoces. Nosotros recibimos el consuelo que Dios promete cuando entregamos nuestras cargas a Él y cuando aprendemos de Él. Y cuando seguimos su ejemplo, entonces nosotros somos consolados por el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos comprende, Él nos entiende, Él sabe que solamente por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia voluntad, no vamos a poder resistir todas aquellas debilidades, todas aquellas pruebas, todos aquellos dolores, todas aquellas tristezas que tenemos. Él sabe que no las podemos llevar solos. Por eso Él viene a nuestro lado y nos consuela, y Él quiere que nosotros entendamos que Él está con nosotros. Él quiere que usted entienda, mi querido amigo, que Él le quiere ayudar. Él quiere que usted sepa que Él está con usted. Él quiere estar con usted. Pero para que Él esté con usted verdaderamente, usted debe de llorar y arrepentirse verdaderamente y venir delante de Él y aprender de Él, tomar el ejemplo de Él y saber que Él está con usted. ¿Por qué? Porque Él también comprende nuestras debilidades, porque Él también las sintió, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender. Esto es lo que usted debe de entender verdaderamente, mi querido amigo.
saber que el Señor Jesucristo lo entiende, que Él no lo acusa, que Él no lo condena, pero quiere que venga a Él, quiere que se acerque a Él, que se entregue a Él. ¿Por qué? Porque solamente entregándose a Él en un verdadero arrepentimiento, con un corazón humilde, entonces Él lo va a comprender y en vez de criticarlo, en vez de estar enojado con usted, en vez de condenarlo, Él lo va a entender porque Él sintió lo que usted y yo y nosotros sentimos en este momento, las tristezas, las angustias que nosotros sentimos ahora en este momento, que estamos padeciendo, que nos está debilitando, que nos está angustiando. Él las sintió, pero Él las resistió. Él no cedió a esas angustias, pero Él sabe que nosotros no podemos llevarlas solos. Y por eso Él quiere ayudarnos. Por eso Él quiere que nosotros sepamos que Él está con nosotros siempre a nuestro lado desde el momento que nos entregamos a Él. Y debemos de tener esa confianza, debemos de tener esa firmeza, debemos de tener esa convicción que así es, que Él está con nosotros consolándonos en medio de nuestro llanto, de nuestras lágrimas. Él está con nosotros porque nos hemos arrepentido. Como dije, Saulo de Tarso, como leímos, estuvo muy triste, arrepentido de corazón, sin comer por 3 días. Pero el cambio de él después de haber recibido el perdón de sus pecados en el bautismo, obedeciendo el mandamiento de Cristo, invocando el nombre de Cristo, fue consolado. Después miramos que él fue un hombre dedicado al Señor. ¿Por qué? Porque él recibió la bienaventuranza que el Señor prometió, cuando él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él, Saulo, recibió consolación, como nosotros también recibimos consolación ahora, desde el momento que nos entregamos al Señor. Y usted, mi querido amigo, también puede recibir ese consuelo del Señor, pero nada más falta que usted humildemente se entregue al Señor para que lo pueda recibir. Recibimos consolación ahora en el perdón de nuestros pecados. Y maravillosamente recibiremos este consuelo en el hogar celestial, en la habitación eterna que Dios tiene preparada para nosotros junto a Cristo algún día. Es una bienaventuranza maravillosa. Es una bienaventuranza que nosotros ya la tenemos y que debemos de seguir hasta el fin, porque cuando estemos con el Señor en el hogar celestial, esta bienaventuranza se hará perfectamente completa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Entonces será cumplida perfectamente esta promesa de Cristo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados somos ahora nosotros, mis queridos hermanos, porque nos hemos arrepentido, nos hemos entregado al Señor en humilde sumisión, con un corazón compungido, con un corazón dolido, reconociendo que éramos pecadores y que estábamos ofendiendo al Señor a diario, a cada momento, con nuestra manera de vivir. Pero ahora que sentimos el dolor verdaderamente, que comprendimos
que recibimos la palabra del Señor con humildad y la atesoramos en nuestro corazón y obedecimos el evangelio de Cristo. En el bautismo nos entregamos. Desde ese momento el Señor nos recibió y empezamos a ser consolados por Él. Empezamos a recibir la consolación de Él y la seguimos recibiendo, y así será hasta el día que Él venga o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Mientras tanto, mis queridos hermanos, continuemos de esa manera, doliéndonos siempre, aunque ya no somos pecadores como éramos antes. Por eso debemos de mantener nuestra mente recibiendo lo mejor que podamos del Señor Jesucristo. Hagamos nosotros de nuestra vida cristiana como el Señor quiere que nosotros la hagamos siempre, que nosotros hagamos lo que el Señor quiere para que nosotros recibamos esta consolación siempre. Siempre tengamos en nuestra mente lo que dice el amado apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4, 8 y 9. Hagamos esto, hermanos, y estaremos en paz con Dios. La paz de Dios estará con nosotros, y así de esa manera estaremos recibiendo la consolación siempre, de la consolación que dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Continuemos así, hermanos, y seremos consolados hasta el fin. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de esta tarde.